Bueno, continuando con la ley de Ohm, hay que tener muy claro el manejo de la ley, cuando la debemos aplicar y tener en cuenta los circuitos que podemos encontrar, que están en este caso, los circuitos en serie. Circuitos en serie. Ejemplo, tenemos una fuente, entonces aquí tenemos una batería, digamos, de 9 voltios, y a su vez hay una serie de resistencias. Esas resistencias que pueden ser cualquier elemento, la resistencia de una licuadora, una lavadora, un televisor, cualquier elemento tiene una resistencia. Algunos tienen resistencias grandes, algunos tienen resistencias pequeñas. Pero para no ponerme yo a dibujar acá dentro de los esquemas eléctricos, cada uno de esos elementos, simplemente lo que hago es representarlo por medio de una resistencia. La resistencia, su símbolo es el siguiente. Línea, zigzag y línea. Eso es el símbolo para una resistencia. Entonces, como indica, esto puede ser cualquier elemento. Por lo tanto, aquí de nuestra fuente sale una primera resistencia. Cuando hay solamente una resistencia se le conoce como circuito básico, ¿sí? Y este circuito básico va a estar compuesto por un elemento activo, que es el que entrega la energía, un elemento pasivo perdón, un elemento pasivo que entrega la energía, un elemento activo que es el que la consume, un conductor que es el que está permitiendo que los elementos se puedan, en este caso, trasladar los electrones, un elemento de control, que aquí lo vamos a incorporar, este simplemente o abre o cierra el circuito. De aquí vamos a tener una corriente que está circulando por el mismo. Y aquí vamos a tener el valor de una resistencia, que es la posición al paso de los electrones a través del circuito. Vamos a colocar una resistencia de 9 ohmios. Algo muy sencillo. Si me piden hallar la corriente de esta resistencia, ¿cómo lo hacemos? Aplicamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R, donde la corriente viene siendo igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazamos valores que ya contenemos aquí en el ejercicio, donde corriente es igual a 9 voltios, que es lo que nos está entregando acá la batería, positivo por arriba, negativo por abajo, por eso las líneas son más pequeñitas acá abajo, dividido entre la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente, que serían 9 ohmios. ¿Cuánto nos da esto? 9, ¿cuántas veces está 9 en 9? Pues una vez. Eso quiere decir que esto sería igual a un amperio. Recordemos que las unidades de medida son las siguientes. Para el voltaje, los voltios; para la resistencia, los ohmios, por eso se dibuja un omega; y para la corriente, los amperios. Entonces, eso quiere decir que en este circuito está circulando una corriente de 1 amperio. Este es un circuito básico. Ahora, ¿qué otro componente podríamos encontrar acá? Para el caso de que tratamos acá el circuito serie. Cuando hablamos de serie, nos estamos refiriendo a 2 o más elementos. O sea, un elemento no podría decir que es serie. Tienen que ser 2 o más elementos. Eso implicaría que pueden ser 2, 3, 4 o más resistencias. Entonces, vamos a hacerlo con 2 resistencias más. Entonces, tenemos nuestro circuito, un nuevo circuito. En este nuevo circuito vamos a tener el elemento de control y las resistencias. Entonces va nuestra primera resistencia, nuestra segunda resistencia, nuestra tercera resistencia. Aquí tenemos resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Estas resistencias están conectadas en la posición que se indica que es serie. Inicia la resistencia, final de la resistencia. Este final de la primera resistencia es el inicio
para poder conectar la segunda resistencia. Es decir, que acá, final de la primera resistencia e inicio de la segunda. Luego aquí, final de la segunda resistencia, inicio de la tercera resistencia. Y en la última, porque no tengo más, sino son 3 para el ejemplo que tengo, pues simplemente cierran el circuito. Es decir, que aquí tengo más, aquí tengo menos. Y vamos a darle valores a la fuente. Vamos a colocar que es una fuente de 30 voltios. Y las resistencias vamos a asumir que todas son iguales. Es decir, que la primera resistencia es de 10 ohmios, la segunda también, y la tercera también es de 10 ohmios. Ahora, ¿qué dice la ley de Ohm con respecto a las resistencias que están en serie? Que debo llevar las resistencias a un valor total. Y con eso saco, en este caso, el uso de la fórmula que está acá arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos las resistencias. La resistencia total va a ser la suma de las resistencias que conforman el circuito. ¿Cuántas tenemos? Pues 3. Entonces, ¿cuántas debo sumar? Pues 3 resistencias. Si tengo 4, 4 o 5, 6, según sea el caso. Aquí tengo 3, entonces sumo R1 más R2 más R3. Resistencia total, 10 ohmios de la primera más 10 ohmios de la segunda más 10 ohmios de la tercera. Y eso nos daría una resistencia total de 30 ohmios. Ahora, este circuito, que es un circuito de serie, se convirtió en un circuito básico como el que inicialmente colocamos acá arriba. Entonces, ¿cómo va a quedar? Volvemos a retomar con la fuente, que serían 30 voltios, más por arriba, menos por debajo. Y esto recuerden que se convirtió en una resistencia única, es decir, que la resistencia total nos está condensando estas 3 resistencias que tenemos acá arriba. Y volvemos a cerrar acá. Tendríamos un circuito básico otra vez. En un circuito en serie hay una particularidad, que la corriente que circula por el circuito, es decir, que la corriente que pasa por cada uno de los elementos que lo conforman, es la misma. O sea, que la corriente que pasa por la resistencia 1, o pasa por la resistencia 2, o pasa por la resistencia 3, es la misma. Pero el voltaje que cae sobre cada una de las resistencias es diferente. Es decir, cada una de ellas va a tener una caída de voltaje, pero la suma de los voltajes de cada una de estas resistencias nos van a dar el total de la fuente que tenemos acá. Entonces, digamos que acá los valores, como estoy haciéndolo con valores cerrados, sin decimales, es más fácil calcular. Ya si tenemos valores diferentes, tendremos que hacer uso de la calculadora para tener precisión en los valores. Aconsejo que cuando hagan uso de la calculadora, lo hagan utilizando aproximaciones a 2 decimales. Listo, retomamos. Entonces, ¿cuánto será la corriente que da en este circuito? Pues será igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje de la fuente. ¿Cuál resistencia? Pues la resistencia total. ¿Cuál corriente? La corriente total, la que circula por el circuito, cuando este circuito se ha cerrado. Es decir, que tendríamos en este caso 30 voltios de la fuente y 30 ohmios de la resistencia total del circuito. Para lo tanto calculado, nos daría cuántas veces está 30 en 30, pues una vez. Eso quiere decir que la corriente de este circuito es igual a 1 amperio. Pero resulta que queremos saber cuánto es el voltaje que cae en la primera resistencia, la segunda y la tercera. Aquí es fácil saber las otras dos, hallando solamente una, porque como todas tienen la misma resistencia, pues lo que haya en una ya puedo deducir las otras. Entonces, ¿cómo sería? Voltaje. Aplicamos la formulita de voltaje que está acá. Listo. Y voltaje dice que es igual a I por R. Pero entonces, ¿cuál voltaje yo quiero saber? El de la primera resistencia. Entonces, voltaje 1 sobre la corriente, multiplicado por la corriente total, que es la única que hay acá, por el valor de la resistencia. ¿Cuál resistencia necesito evaluar? Pues la 1. Y así hago lo mismo con las otras dos. Es decir que voltaje 2
es igual a la corriente total por la resistencia 2 y voltaje 3 es igual a la corriente total por resistencia 3. Reemplazamos. ¿Cuánto nos daría esto? Esto sería un amperio, un amperio, un amperio, multiplicado por el valor de la resistencia. 10 ohmios de la primera por 10 ohmios de la segunda por 10 ohmios de la tercera. Esto nos daría 10 voltios en la primera, 10 voltios en la segunda, 10 voltios en la tercera. Por lo tanto, ¿a qué es igual el voltaje total del circuito? Pues a la suma de las caídas de tensión que hay sobre cada uno de los elementos que tenemos acá. Entonces, hay una palabra que yo utilizo mucho acá, tensión y voltaje. Estamos hablando de la misma magnitud. Entonces, para que no se confunda tensión o voltaje, me estoy refiriendo acá en el circuito a la misma fuente. ¿Listo? Voltaje, en este caso, pues la suma total va a ser la suma de los voltajes que tenemos allá arriba. Es decir, que tengo 10 voltios de la primera caída en la resistencia 1, más 10 voltios de la resistencia 2, más 10 voltios de la resistencia 3. Y esto nos da un total de 30 voltios. Por lo tanto, la solución de este circuito nos concluye que la resistencia total son 30 ohms. La corriente del circuito que está circulando es un amperio. Es decir, que este amperio pasa por la resistencia 1, por la resistencia 2 y por la resistencia 3. Y los voltajes que caen sobre cada resistencia, que son 10 voltios, 10 voltios y 10 voltios, al sumarse y mirarse en los extremos de estos dos nodos que tenemos acá y tenemos acá, con un multímetro de medirlo, teniendo el circuito de interruptor cerrado, nos darían pues los 30 voltios que nos está entregando la fuente. Ahora, esto puede variar en la caída de cada una de las resistencias, sí. Si las resistencias son diferentes valores, los valores van a cambiar. Pero al final, la suma de los voltajes que están en el circuito nos van a dar la suma de la fuente que está entregando nuestro circuito. ¿Listo? Entonces, este sería el circuito serie. Recordemos lo siguiente. Si cualquiera de estos elementos resistivos llegara a ser retirado o se llegará, por ejemplo, acá, abrir el punto aquí o abrir el punto aquí, cualquiera de ellos, automáticamente el circuito deja de fluir corriente a través de él, porque como los elementos están en serie, cualquiera de ellos que llegue a salir del circuito y no permite el flujo de la corriente. Entonces es como las luces de Navidad cuando ustedes recuerdan que generalmente las luces de Navidad son varios colores y cuando uno de esos LEDs o bombillitos se llegaban a fundir, se apagaba todo el tramo de luces. Tenían que ir buscando uno por uno hasta que lograran ubicar cuál era el que estaba dañado, reemplazarlo y ya todos los demás podían encender. Aquí es exactamente lo mismo. Eso sería un circuito serie. Espero que este circuito les complemente a lo que habíamos visto con el tema anterior de la ley de Ohm.